A modo de agenda vamos a hablar de generalidades, la relación de la depresión y la demencia. Vamos a hablar un poquito de diagnóstico y de tratamiento. Y a modo de generalidades, entonces vamos a tener que la depresión se da más o menos entre un 4 o 5% a nivel de la población, a nivel mundial. Generalmente, como les decía, yo creo que si les pregunto aquí a todos que levantemos la mano si conocemos a alguien que tiene depresión, la mayoría de las personas me va a levantar la mano y por eso se vuelve una enfermedad tan prevalente. En el adulto mayor, de un 13% aproximadamente es diagnosticada. Sin embargo, hay un montón de pacientes adultos mayores que no son captados y que no se les hace el diagnóstico. A nivel de lo que son pacientes institucionalizados, el diagnóstico es muy alto, de un 13 a un 45% son diagnosticados con depresión y aquí la mayoría de las personas vamos a tener en algún momento de nuestras vidas entre un 30 y un 50% algún episodio depresivo. Esto se habla de lo que es un desafío diagnóstico importante porque tenemos que saber reconocer la enfermedad. Hay que aclarar que el paciente que llega a emergencias, que se ve triste, que se ve deprimido, que se ve delirando, no significa que tenga demencia tampoco, ¿verdad? Entonces desde ahí es que hay que ir haciendo la diferencia. Como todos sabemos, la depresión se define como por lo menos algún episodio depresivo que dure más de 2 semanas y que esto sea continuo, además en el tiempo, y que no cause placer por ninguna actividad por actividades de satisfacción, o sea, que la persona pierde el placer por sus gustos, por salir, por querer bañarse, mudarse, no tienen sentido a la vida. Entonces, esa es como la definición. Y es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades. ¿Por qué? Porque sabemos que la diabetes lleva a depresión, que lo que es la tiroides lleva a la depresión, que lo que son enfermedades cardiovasculares y la descompensación de ellas y las hospitalizaciones por descompensación de estas enfermedades también pueden causar depresión. El manejo se vuelve muy importante, tiene que ser individualizado. Y aquí lo que se da a nivel del sistema nervioso central es una afectación en los que son los neurotransmisores, que generalmente son los que nos ayudan a mejorar todo lo que son los cambios de humor, principalmente teniendo disminución en estos tres amigos, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Se habla que principalmente el paciente que vemos deprimido es aquel que tiene bajo apetito, pierde peso, que pierde placer, y justamente porque a donde se regulan todos estos neurotransmisores es donde va y nos afecta para que generen estas manifestaciones. Hablamos de que hay alteraciones en los factores genéticos. Ya sabemos que las personas que tienen descendencia o que han tenido ya problemas psiquiátricos depresivos o bipolarismos o esquizofrenias van a tener algún riesgo, ¿verdad?, de ser candidatos a estas enfermedades. Los factores psicológicos, los traumas infantiles, la disfunción familiar que hayan en los hogares, y todo esto también nos va a afectar, y también los factores bioquímicos. Entonces, al final, toda esta cascada, ¿verdad?, de alta prevalencia de enfermedades en asociación con todas las enfermedades ya preexistentes que podría tener un adulto mayor, que generalmente son muchas, entonces nos habla de una alta prevalencia de enfermedad depresiva. Ahora, todo esto en combinación con la inflamación crónica que ya existe, con la alteración de la microbiota, con la alteración de lo que es el eje hipotálamo, hipófisis, ¿verdad?, y glándulas adrenales, todo esto también va a hacer que esto se potencie. La relación en cuanto a lo que son los síntomas, hay como en esta etapa de la vida como una época que vivimos antes de COVID y después de COVID, porque vivimos una etapa donde muchos, enfocándonos adulto mayor, muchos adultos mayores se quedaron muy solos, ¿verdad?, en esa época de COVID. Entonces, ¿solos por qué? Porque los familiares lo cuidaban, entonces preferían evitar como
darles esa distancia para que no se enfermaran los adultos mayores. Y entonces sí se ve, y uno viendo múltiples estudios, muchos análisis, vemos que la depresión aumentó mucho después de COVID. Entonces, y lo principalmente que nosotros podemos ver en la clínica cuando estamos frente a un paciente, pues es que dejó de hacer las cosas, no quiere hacer nada, perdió el apetito, y muchas veces vemos que son pesos muy bajos los que pierden, o sea, pierden mucho peso, y uno les estudia por todo lado y era una depresión. Y justamente por lo que les mencioné, de dónde se alteran todas estas neurotransmisores. Entonces, vemos el paciente que está con cambios de humor en la consulta, lo que les tiene que llamar. Cambios de humor frecuentes, negativismos, sentido de culpa, la falta de apetito, y lo que no vemos probablemente, ¿verdad? Como toda enfermedad, existe el iceberg, lo que podemos ver cuando el paciente llega y todo lo que no podemos ver. Entonces, los problemas o las fallas cognitivas no quiere decir que sea una demencia, puede tratarse simplemente de una depresión. Lo que es el sueño que no logra recuperar ese paciente también nos va a causar sentimientos de tristeza. El nerviosismo, la ansiedad, la sudoración y todo esto que ustedes pueden ahí leer, pues pueden ser síntomas de una depresión, ¿de acuerdo? Con lo que es la demencia, pues viene siendo muy parecido, por eso se vuelve como un desafío, ¿verdad? Conseguir si es depresión o demencia. Entonces, a nivel cognitivo, y lo que podemos ver a nivel de las funciones normales del cerebro, y es donde nosotros tenemos que funcionar, si estamos bien de la memoria o de la parte cognitiva, es que vamos a tener una memoria episódica en donde pues todos vamos a recordar, todos vamos a vivir cosas, ya sea de pasado o presente, que vamos a poder recordar. La velocidad de procesamiento no debería afectarse, que es esta parte de poder captar, de que vamos a una cita y mira, el doctor me está dejando unos exámenes, un electro y todo esto, sin tener que llegar y apuntar todo, ¿verdad? Y la función ejecutiva es esta parte de ejercicio multitasking, donde la persona puede desarrollar muchas actividades y no interferir en la parte cognitiva. La atención dividida se refiere a aquella capacidad de poder lograr la concentración. Cuando una persona ya llega con todos estos cambios y que todo esto está fallando, ¿qué pasa? De ahí sí tenemos que encender como la chispa, ¿verdad? Saber que ya no son cambios pues que van a ser normales, sino que algo está pasando en ese cerebro que está viéndose afectado. A nivel de lo que son imágenes, ¿verdad? Podemos ver como cambio cognitivo en todas las personas adultas mayores, vamos a ver que se atrofia un poquito, ¿verdad? La parte del cerebro. Sin embargo, atrofias ya moderadas o severas sí nos pueden traer cambios cognitivos. Se reduce el volumen cerebral, el tamaño de los hipocampos, la morfología en ellos se va a ver diferente, se ve un adelgazamiento en la sustancia blanca, y pues todo esto sí ocupamos imágenes, ¿verdad?, de gabinete para poder ampliar nuestros diagnósticos. Hay una disminución en los neurotransmisores que nos van a ayudar a mejorar lo que es memoria, ánimo, y lo que es la plasticidad sináptica, que son las nuevas ideas que pueden surgir también después de tener un evento, ¿verdad? O de la capacidad de recuperar con lo que ya vaya a ser la memoria cognitiva. ¿Cuándo debemos de sospechar? Y aquí yo sí les pido a todos los que por lo menos hacen medicina general que no se dejen ese adulto mayor que llega al familiar y que les dice: mi mamá está perdiendo la memoria, o mi papá, estamos notando que repite lo mismo, que nos cuenta la misma historia, que se llega y se pone la ropa al revés. ¿Por qué? Porque muchas veces nos llegan los pacientes cuando ya están en una etapa muy, muy avanzada, entonces ya ahí sí casi que no podemos pues ayudarles mucho. Entonces, apenas llega el familiar y les dice:
nuestro familiar está con cambios cognitivos o está perdiendo memoria, refiéralo, nada les cuesta. Nosotros les completamos los estudios, ahora contamos con lo que es clínica de memoria en el hospital y entonces les puede ampliar todos los abordajes, todos los laboratorios, todo lo que ocupen y pues vamos a llegar bien a tiempo con ese paciente. La historia va a ser diferente, entonces vamos a encontrar alteración en la memoria. Algunos llegan y nos dicen, es que de ahí no le sale la palabra que ocupa decir el paciente o quiere decir algo y no puede, ¿verdad? Lo que llamamos como anomia. La desorientación temporoespacial, pues es esperable que una persona que no tuvo escolaridad, pues tal vez no recuerden qué año estamos o el mes, ¿verdad? Si no tuvo escolaridad, pero va a estar muy activo probablemente cognitivamente en muchas otras cosas. Entonces ahí también hay que saber diferenciar ese paciente. Otros llegan y nos dicen que no encuentran las cosas, que se les pierden con frecuencia. Los cambios de humor, yo siempre les digo que es un síntoma pivote. Cualquier persona que llegue de un pronto a otro, que está con cambios de humor, hay que estudiarlo. Cambios en la personalidad, la pérdida de iniciativa, el no tener juicio, el pensamiento abstracto y lo muy importante que se comienza a perder en cuando estamos viendo cambios cognitivos ya asociando más a una demencia, es la parte de actividades instrumentales de la vida diaria. Entonces, es aquel paciente que ya no puede salir a hacer mandados porque se pierde, o que vemos que ya está teniendo problemas y de un pronto a otro se fue la luz, el agua, se le olvidó hacer pagos, el que ya no tiene capacidad para usar teléfono y todas estas partes que nosotros siempre evaluamos como las actividades básicas de la vida diaria. Ahora, ya entrando como un poquito más en demencia, entonces vamos a tener desde el paciente que es, ¿verdad?, que tiene un cerebro normal, que vemos que llega, que hasta solo llega a las citas y que funciona, hasta ir pasando a etapas. Entonces, después de que vemos un cerebro normal, vamos a empezar a notar que ese paciente puede entrar en lo que son cambios cognitivos. Y ahí tenemos el deterioro cognitivo leve, moderado y ya hasta el severo, que se llega a comportar como el que entra en una demencia. Y dentro de las demencias más frecuentes, pues hay por muchos tipos. La diferencia es que todas van a tener las fases, que verdad que todos sabemos que son como 7 fases las que evaluamos en la demencia, todas casi que llegan a tener el mismo comportamiento, pero lo que va a hacer la diferencia es la evolución de la enfermedad según el tipo de demencia. Ahí menciono yo ahí como las más frecuentes, que somos las que vemos, que son la de Alzheimer, que es la que lleva mayor porcentaje en diagnóstico, la vascular, la de cuerpos de Lewy y la frontotemporal. Pero ahí también tenemos que mencionar la enfermedad de Parkinson, probablemente, ¿verdad?, que también lleva una demencia, y pues otras patologías que nos pueden hacer sospechar que es una demencia, pero no era una demencia, porque a veces tenemos un laboratorio con una tiroides muy alterada, pues uno controla con tratamiento la tiroides y pues todo mejora. Entonces así estamos con lo que son los diferentes tipos. Para hacer diagnóstico, aquí el enfoque es también aprovechando la imagen para depresión y para demencia. Para uno sospechar de depresión, cuando vemos ese paciente que tiene todas esas manifestaciones, todos tenemos a la mano escalas, ¿verdad? Escalas diagnósticas, desde la más simple, que es el Yesavage, que por lo menos es la que más usamos en geriatría, y la PHQ, que son como las más específicas, hasta notar a un paciente cuando uno habla con ellos, porque con solo a veces ver un paciente, siempre todos los síntomas a un estrés, a disfunción familiar, a una depresión, siempre que se nos encienda ese bombillillo de saber que está pasando algo y no pelear con estos pacientes, porque les va a dar más sentimientos de tristeza. Mucho uno lo ve que a veces llegan pacientes solitos, ¿verdad?, sin tener ese apoyo y pues tienen la depresión. Entonces, tratemos de que todas las consultas, por lo menos si es adulto mayor, que lleguen acompañados para que estén bien enterados de lo que pasa en la consulta. No ignorar la menopausia,
Para nosotros las mujeres esto de la perimenopausia es todo el desencadenante probablemente de muchas enfermedades depresivas y cardiometabólicas que pueden llegar a presentar. Entonces, de ahí ustedes saben que ahora la terapia de reemplazo hormonal, y no es el tema, pero tenemos que mandar a esos pacientes a ginecología para evitar también cambios cognitivos y no olvidarse de la parte sensorial. A veces creemos que el paciente tiene demencia y lo que tiene es que tiene problemas auditivos. No, ocupa audífonos y todo mejora, ¿sí? Y también los problemas visuales. Entonces, tratemos de mejorar todos estos cambios en los adultos mayores, porque muchas de los cambios que están presentando son falta de corrección. Lo que sí ayuda es hablarles calmados, hacerles frases simples, sencillas, reducir estímulos muy fuertes, muchos problemas familiares, esto detona, ¿verdad?, depresiones. En los pacientes que ya están como jubilados también es todo un problema, ¿verdad?, porque ya se jubilan y comienzan a quedarse sin ganas ni el sentir de la vida, y pues hay que animarlos a que cambien estas conductas. Yo siempre les digo que por lo menos en lo que es adulto mayor, hay que agarrar su espacio. Si la familia no llega y no los visita mucho, saquen el ratito de estar con ellos en confianza y que hablen mucho, porque muchas de esas cosas se detectan, inclusive los maltratos, ¿verdad?, o las agresiones verbales, y si no hay ahí un ente familiar que sea de confianza, pues no nos vamos a poder ayudar, no los vamos a poder ayudar bien. Y lo otro son las actividades que antes les gustaban. O sea, si a esa persona antes le gustaba ir a bailar, pues que vaya a bailar. Que si les gustaba, pues notamos que está ahí en casa y que está solo y que ahora no quiere hacer nada, busquemos sacarlos, cambiarles de ambiente, porque eso va a ayudarles mucho con la terapia depresiva. Y siempre, bueno, es esto de lo que les hablo, desviar la atención a lo que les guste. Intervenciones, ahora sí, esas eran como tips de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Las terapias no farmacológicas, pues es adivinar el paciente que tiene o no tiene el problema cognitivo o la depresión. Pues ahora recuerden que por todo lado está de moda la sarcopenia, ¿verdad? Entonces por todo lado hay músculo, ocupamos ejercitar ese músculo. Entre mejor ejercicio muscular o masa muscular tengamos, vamos a mejorar la resistencia muscular, y ya hay evidencia fuerte que el deterioro cognitivo mejora mucho con el ejercicio de resistencia muscular. Siempre es súper importante que apenas captemos ese paciente con riesgo de demencia o deterioro cognitivo, tengamos que mejorar lo que es la rehabilitación psicocognitiva o terapias cognitivas que vayan a mejorar la concentración. Ocupamos que el paciente que tiene demencia, que tiene depresión, hable mucho, que no esté callado, porque si no también pues llega a la última fase, que es la 7, y que son esos pacientes que ya hacen sonidos incomprensibles, que no hablan, que no manifiestan nada, y por eso ocupamos que hablen mucho. Y las otras actividades de salir, hacer ejercicio, musicoterapia, masaje ahora de tacto, ayuda mucho a lo que es la parte cognitiva. Y aquí el alma del cuidador se convierte en el mejor refugio. ¿Por qué? Porque si tenemos un cuidador que está cansado, que está quemado, pues no va a ser lo mismo que el cuidador que puede llevar a papá a caminar, a pasear, a ponerlo a hacer ejercicios de memoria cognitiva. Y ahí les hablo desde que jugar bingo, naipe, leer, preguntar sobre la comprensión que están leyendo. Hay que cuidar mucho al cuidador. Si tenemos un cuidador que no funciona, no va a funcionar nada. Como tratamientos, bueno, vamos a enfocar esto en dos partes, porque se trata la depresión y se trata la demencia, y a veces hay que tratar las dos. Entonces, como tratamientos de terapia antidepresiva, bueno, ya todos sabemos que están los inhibidores de la recaptura de la serotonina, los que se combinan con noradrenalina, y los de antidepresivos atípicos. Estos, según las manifestaciones que veamos en el paciente, vamos a tratar al paciente. Hay muchos pacientes que tienen demencia, que tienen trastorno depresivo, que entonces se benefician de tener un medicamento antidepresivo.
La educación siempre al familiar y al cuidador es muy importante. Y ante una duda diagnóstica, ¿verdad? Y donde tenemos que empezar tratamientos antidepresivos, hay que darle chance por lo menos de 6 meses, asegurándonos que el paciente está tomando el medicamento, porque es mucha la diferencia de ese paciente que le damos tratamiento, lo valoramos y vemos mucha mejoría, o al paciente que a veces sí toma el tratamiento y a veces no porque se lo olvida o porque no se la dan. Entonces asegurémonos que sean adherentes al tratamiento, y si los cambios cognitivos o la depresión mejoró con solo tratamiento antidepresivo, probablemente no era una demencia ni un deterioro cognitivo, sino era una depresión. Recordemos que en geriatría usamos mucho los criterios de Beers, que son tratar de evitar los antidepresivos tricíclicos. Mala idea, amitriptilina, que casi todos llegan con amitriptilina, no solo por el riesgo de caídas y fallas cardíacas y todo lo que conocemos, ¿verdad? A nivel de estos efectos secundarios, tratemos que si solo tienen tricíclicos a la mano, mejor démosle un inhibidor de la recaptura de serotonina. Y si ven que en 3, 6 meses no va nada bien, refiéralo, porque ese paciente se beneficia de que le hagan un mejor ajuste de tratamiento. Evitemos las benzodiazepinas, la paroxetina, la imipramina. Todos estos se vuelven enemigos del adulto mayor porque causan deterioro cognitivo y demencia, y deterioran la funcionalidad además. Y cuando un paciente vemos que no tiene mucha respuesta a los antidepresivos, pues pensar que estamos frente también a una demencia, no por enfermedad de Alzheimer, sino vascular. Tratamientos a nivel ya propiamente de lo que es la demencia, ya demencia moderada a severa, pues los que más conocemos son los tratamientos sintomáticos para los síntomas que causa la demencia, que son los que usamos, los inhibidores de la colinesterasa. Y entre los más frecuentes ya sabemos que está el dopenicilo, la rivastigmina y la memantina. Estos medicamentos pues tenemos un tiempo para darlos. Entre lo que es demencia leve y moderada, pues vamos a usar el dopenicilo o la rivastigmina, o a veces pues se tienen pacientes de indicaciones de que se pueden usar los dos juntos, ¿verdad? Y ya para etapas más avanzadas si usamos la memantina. Generalmente cuando usamos memantina tenemos que escalonar el tratamiento, porque si empezamos con una dosis efectiva que supuestamente es la de 20, ¿verdad? Que es la que va a ayudarnos a que el paciente tenga el mayor beneficio del tratamiento, pues le va a caer pésimo, no le va a ir bien y van a dejar el tratamiento. Entonces, el tratamiento hay que darlo escalonado cuando ya estamos hablando de lo que es la memantina. Y pues ahora están en boom, ¿verdad? Que está aclarándose evidencia y viendo cómo funcionan. Sin embargo, ya en muchos países están aprobados los anticuerpos monoclonales anti-amiloide, anti-beta-amiloide, que son estos dos los más conocidos, el lecanemab y el donanemab, que estos son medicamentos que se aplican en infusiones. Todavía aquí no los tenemos, probablemente nos llevará mucho tiempo en tenerlos, y se aplican, por lo menos en el caso del primero, del lecanemab, en infusiones mensuales, el segundo en infusiones quincenales, y hay que estarlos evaluando con imágenes de resonancia para ver evolución y ver los cambios a nivel cognitivo que se estén dando en el paciente. Y pues a modo de resumen, pues esto es lo que ahora vemos en resumen con lo que es la demencia, ¿de acuerdo? Es como una pirámide, como la pirámide que vemos a nivel nutricional, y justamente es esto, que ahí casi no se lee, entonces yo lo dividí. Entonces, empezamos con el escalón más bajo, que es el que todos tenemos a mano, que es dar una dieta pues balanceada, libre de sal, libre de grasa, que sea una dieta bien mediterránea, o todos estos tipos de dieta que tienen evidencia en mejorar el riesgo cardiovascular. Luego el ejercicio, evitar factores de riesgo como evitar el fumado y mantener un peso adecuado. Ya con solo ir logrando estos escalones, pues vamos a ir viendo que la memoria cognitiva no debería por qué afectarse si pues hacemos todo eso.
A nivel de factores de riesgo, controlemos presión, controlemos colesterol, controlemos falla cardíaca, controlemos todo lo que son enfermedades descompensantes que nos podrían llegar a alterar esta memoria cognitiva. Lo que son los ejercicios, como les mencioné anteriormente, todo paciente que no se mueve, pues se va a quedar encamado. Recuerden que el movimiento es salud. Paciente que se queda en cama se enferma. Entonces, en pacientes inclusive que ya están encamaditos, hay que ponerlos a moverse, hay que ayudarles y decirles, no, paciente que no se mueve no tiene que salir a correr, no tiene que salir a nadar, no tiene que salir al gimnasio a hacer ejercicios pues potentes. Si el paciente no se mueve, lo podemos poner a hacer ejercicios de resistencia. Lo que ocupan es una silla, una mesa y apoyarse y estar enseñándoles ejercicios adaptados a lo que es el tipo de paciente que tenemos, ya sea fase 1, fase 2, fase 3. Entonces yo digo que ahora el ejercicio, el que no lo hace es porque no quiere, porque en todo escenario paciente, pues ya el que está encamado fase 3 y que está tuyito, pues a ese sí lo vamos a dejar pues quedito, ¿verdad? Porque no va a haber forma cómo hacerlo. Pero fase 1, fase 2 podemos intervenir mucho y nos va a mejorar lo que es mucho la parte cognitiva también y la funcionalidad y evitar que pierda todas las actividades de la vida diaria. A nivel cognitivo, los potenciadores cognitivos, entonces ahí antes de eso yo hubiera puesto otro escalón que dijera rehabilitación psicocognitiva, que es estimular a ese paciente a que vaya a realizar ejercicios de concentración y ya en ese escalón podemos ir viendo si el paciente se beneficia de los inhibidores de la colinesterasa. Todo paciente o la mayoría de los pacientes que tienen demencias avanzadas gritan, alucinan, quieren pelear, se vuelven agresivos, tienen cambios de conducta, entonces ahí vamos a ver si ocupa un antidepresivo que controle ansiedad o un antipsicótico que ya es como el último peldaño de todos los que hacemos, que es la terapia, ojalá a la que logremos evitar, pero ni modo, a veces lo ocupan. Y casi que todo eso resume las dos enfermedades sintomáticas. Ahí está la bibliografía por si quieren tomarla y muchas gracias.